se dirige a ustedes es Cristabel Yanela Cuelcacaso, alumna de la Facultad de Derecho y miembro principal del Taller Manzanilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien dirigirá esta sesión académica. Se encuentran en la presente mesa virtual los expositores de esta sesión académica sabatina, el doctor Celso Mendoza Rubio y el bachiller Ciro Colque, a quienes agradecemos su presencia el día de hoy. El taller de investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social José Matías Manzanilla de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde su fundación el 4 de julio del 2005, no ha cesado en sus actividades académicas de investigación y difusión del derecho del trabajo, la seguridad social y de las demás ramas anexas a estas especialidades, con la finalidad de aportar a nuestra sociedad. Asimismo, desde esa fecha, en nuestras sesiones académicas sabatinos, realizamos el análisis y estudio de las instituciones y problemática del derecho del trabajo y la seguridad social, a fin de aportar propuestas normativas con la finalidad de impulsar la mejora del derecho social en nuestro país desde la universidad. Bien, iniciando esta sesión académica correspondiente al año académico 2022, tenemos la grata participación del doctor Celso Mendo Rubio. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, conciliador extrajudicial. Asimismo, es docente de Derecho Laboral en la Universidad San Martín de Porres, entre otras universidades y, asimismo, centros de capacitación. Él expondrá el tema denominado Derecho del Trabajo y las consecuencias legales y sociales post-pandemia. Adelante, doctor Celso Mendo. Tiene el micro apagado, doctor. Doctor Celso tiene el micro apagado. Efectivamente, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo escuchamos. Sí. Ya, bueno, en primer lugar decía para agradecerles a ustedes jóvenes que mantienen esta inquietud. Yo estoy seguro que van a tener grandes logros como profesionales porque veo que se están formando antes de ser profesionales y eso lo hacen muy pocos. Mis felicitaciones para ustedes y el agradecimiento por darme esta oportunidad de dirigirme con este tema que me han asignado. En primer lugar, yo concibo particularmente una triple visión, digamos, mejor dicho, una visión general partida o diseñada en tres aspectos. En primer lugar, la etapa prepandemia, la etapa de la pandemia y la etapa de la pospandemia. A mí lo que me corresponde es esta última, sin embargo, quisiera tener que señalar que en la etapa de prepandemia el derecho laboral, si bien es cierto, ha tenido algunos avances, algunos alcances específicos, pero no es suficiente, digamos, dentro del campo normativo, porque todavía hay vacíos en las leyes y eso dificulta, lógicamente, practicar dentro de los procesos judiciales, no practicar, sino ejercer la carrera dentro de los procesos judiciales. No tenemos un código, no tenemos, digamos, una ley general del trabajo, entonces es un poco que dificulta. Es cierto que hay ya un proyecto de código del trabajo, pero desde mi punto de vista no lo veo tan, digamos, tan eficiente para como poder solucionar, digamos, de tal manera que hubiera un equilibrio entre la fuerza laboral y la fuerza productiva, que son los empleadores. Siempre hay desfases, ese es el problema. Bueno, en síntesis, en la época prepandemia, lógicamente ha habido siempre estos problemas, falta de la legislación precisa en algunos casos, falta, digamos, de preparación de los mismos trabajadores y de algunos empresarios. No digo todos, porque hay muy buenos empresarios, evidentemente, y siempre lo han habido. Pero así como hay buenos empresarios, también hay buenos trabajadores y pésimos trabajadores también. Hay que ver esas partes.
En la época de pandemia hemos tenido, digamos, grandes dificultades porque en primer lugar ha sido para nosotros pues es una gran experiencia porque la pandemia nos ha encontrado en una situación no, digamos, buena, no loable, no solamente por la crisis económica del país, sino además que se une la crisis política, más las cuestiones internacionales como la guerra que se sostiene entre Rusia y Ucrania. Entonces, todo esto se confabula, evidentemente, a los retrasos, o mejor dicho, a impedir el avance de los países. Evidentemente, la OIT es un organismo, por ejemplo, que también tiene que dictar, o mejor dicho, hacer cumplir estas normas a los países miembros, pero vemos que también ahí hay muchas dificultades, como lo ha señalado el doctor Rendón Vázquez, por ejemplo, un muy buen artículo, ha hecho un análisis de todo de cómo se conforma, cómo es la votación, de tal manera entonces que siempre el trabajador va a tener lo menos posible. Pero lo importante no es tanto, digamos, mirar lo negativo, sino mirar lo negativo, sí, pero para sacar conclusiones y experiencias y volcarlos hacia lo positivo, de tal manera que los trabajadores no tengan que sufrir, digamos, este menoscabo muchas veces de los malos empleadores, digo, y lógicamente también ayudar a las mismas empresas a salir adelante. ¿Por qué? Porque una empresa es como un hogar paterno de mi punto de vista. Si yo soy, digamos, un niño, dependo de mis padres, si mis padres están bien y yo colaboro bien, digamos, de alguna manera, lógicamente va a ser un hogar formal, un hogar armonioso. Pero el problema viene cuando, digamos, no hay control, por ejemplo, de la familia está disgregada, igual que, por ejemplo, hay sindicatos, no digo que los sindicatos sean malos, los sindicatos son buenos cuando llevan las cosas bien, y los empleadores no son malos porque yo he visto empresas que tienen sindicatos y se llevan muy bien, hay colaboración, pero de estos miles de sindicatos pues hay apenas unos cuantos, ese es el gran problema. Entonces aquí de lo que se trata es, desde mi punto de vista, conjugar, digamos, estas ideas para poder entender, mejor dicho, para que los empleadores y los trabajadores puedan entenderse por un lado. Pero también tengo un punto de vista diferente en el sentido que pienso que ser trabajador no está mal. Ser trabajador significa ser digno de ser un ser humano, porque el trabajo dignifica al hombre, como dicen, ¿no? En consecuencia, lo malo está en que el trabajador a veces no tiene una visión clara del rol que le corresponde. Y a veces hay abuso de parte de los trabajadores, como también lo puede haber de parte de los malos empleadores. Entonces, en esta post-pandemia, digamos, cuando ya termine definitivamente la pandemia, hay que tener una visión futura. Habrá, por ejemplo, algo positivo como avance de la tecnología. Eso es positivo. En países, por ejemplo, subdesarrollados como el Perú, el empleo no va a avanzar porque las empresas no están en buena situación, la gran mayoría, como consecuencia justamente de la pandemia. Es ahí donde el trabajador, por ejemplo, debe colaborar estrechamente para levantar la empresa. No estoy diciendo que hay que hacerlo gratis, ni a modo de explotación, sino a manera de colaboración. El tiempo, lógicamente, es corto, no podemos explayarnos, pero me permito contarles brevemente algunos casos, inclusive en países muy desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Canadá. Han habido casos que en los años 90, que habían mucha crisis económica también de carácter mundial, entonces habían sindicatos, por ejemplo, madereros fundamentalmente. Estos sindicatos madereros sufrieron una gran crisis porque las empresas madereras no vendían madera y estaban casi al borde de la quiebra, pero los sindicatos llegaron a un acuerdo con las empresas, por ejemplo, de suspender los pliegos de peticiones hasta que mejore la empresa. Hubo una empresa inclusive en la que los trabajadores
propusieron que las deudas que les tenía la empresa a los trabajadores, esas deudas no fueran pagadas en dinero, sino porque la empresa no tenía plata y el sindicato sabía que la empresa no podía pagarlas. Entonces, el sindicato, ¿qué propuso? Dijo, señores, ¿qué les parece si compramos el 50% de acciones de la empresa? Los empresarios pues pusieron el grito en el cielo, como dice. Pero los trabajadores les hicieron entender, señor, no queremos apoderarnos de la empresa, queremos solo el 50%, no el 51%, porque si es el 51% vamos a dominar, pero solamente el 50% y no queremos tener participación en el directorio, sino solamente un veedor para que vea y controle qué es lo que hacen ustedes como empresarios. Queremos que la empresa se levante para que entonces levantada la empresa, nosotros podamos recuperar el dinero que usted nos debe. O si nos da la empresa, bueno, usted dirige la empresa, pero nosotros colaboramos. Lógicamente hubo discusiones en la empresa, los jóvenes versus los mayores de edad, que eran los propietarios. Finalmente la tesis de los jóvenes empresarios triunfó en el sentido que sí, les dieron el accionariado, se olvidaron de las deudas, pero los trabajadores entendieron perfectamente que al ser empresarios debían trabajar a conciencia y levantaron las empresas. Bueno, una empresa en realidad, porque solamente se trató de un sindicato, mientras los otros sindicatos de similares empresas madereras no pudieron concertar y estas empresas quebraron. Quebraron y lógicamente salió adelante la empresa que, digamos, negoció con sus trabajadores. Recordemos por la historia, por ejemplo, qué hizo Taiwán. Taiwán tuvo una época muy grande de crisis también en el siglo pasado, de tal manera que ya no resistía, digamos, el manejo de las empresas, los trabajadores estaban ya totalmente, digamos, casi en la calle, entonces, y estaban en plena negociación de los sindicatos. ¿Qué hicieron los sindicatos? Conversaron con los patrones, con los empleadores, y dijeron, señores, vamos a suspender la negociación colectiva en las empresas, pero vamos a trabajar inclusive más de la jornada que por ley nos corresponde. Y no le vamos a pedir que nos pague horas extras, solamente lo que queremos es colaborar para que las empresas no quiebren. Colaboraron, pero bajo una condición, que al año siguiente les devuelvan el dinero que les deben con algunos intereses por ahí, y lo lograron. Y en esa época, bueno, ustedes son muy jóvenes, no recuerdan por el año 1990 más o menos. Por ejemplo, íbamos aquí a Huaquilla, al Ecuador, un par de medias para varones, ¿saben cuánto costaba? Un sol. Entonces, ¿eso qué significaba? Que se levantaron estas empresas y ahora Taiwán es una potencia. ¿Ven ustedes? Entonces aquí estas visiones que tenemos del mundo, de los trabajadores y empleadores, nos hace pensar también en lo que nosotros podríamos hacer como trabajadores peruanos, como empresarios peruanos, de tal manera que haya, digamos, una conjunción de ideas y una conjunción de decisiones, que es lo básico. Entonces, desde este punto de vista, en la pospandemia, por ejemplo, hagamos una visión futura. Por ejemplo, ¿habrá algo positivo como avance de la tecnología? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, mire, yo no sabía manejar el Zoom, ahora estoy aprendiendo, gracias a la pandemia. Antes de la pandemia, todas las clases eran presenciales y había que emplear tiempo en ir al lugar. Había que tener un lugar especial con sillas y con una serie de mobiliario. Ahora basta una mesa, una computadora y punto. Miren todo el avance. Lógicamente también esto tiene lo positivo y lo negativo. Lo negativo es que, digamos, ya prácticamente nos estamos volviendo cibernéticos. Pero bueno, pero a medida que vamos aprendiendo también la tecnología va avanzando. Entonces va siempre en parejo. Y eso es una ventaja. Entonces, por ejemplo, miren, el trabajo se ha transformado, se está transformando y el derecho al trabajo también tiene que cambiar paralelamente. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, no se conocía el trabajo remoto. Bueno, antes de la pandemia ya había trabajo remoto, ya había leyes de trabajo remoto en el Perú, pero no se le daba importancia, porque la gente, bueno, y el empleador también prefería que el trabajador vaya al centro laboral
y preste sus servicios. Sin embargo, con esta pandemia, la gran mayoría de trabajos se hacen por vía remota. Entonces, esto, por ejemplo, es un avance para el futuro, para los escolares, los universitarios, no pierdan sus clases. Pero hay otro problema, que no todos tienen la misma oportunidad. Por ejemplo, en los escolares, en la sierra, donde hay grandes alturas, donde no llegan los programas, donde no llega la televisión, no llega el internet, entonces ahí, por ejemplo, seguimos rezagados, ¿no? En consecuencia, si nosotros pensamos que el trabajo del futuro mayormente será remoto, esto evidentemente tendrá, digamos, lado positivo y tendrá lado negativo. Por ejemplo, vemos las noticias en Estados Unidos, millones de personas, de trabajadores de las tiendas, de las grandes empresas, han renunciado. Y las empresas no tienen ahora trabajadores. ¿Por qué? Porque todos prefieren el trabajo remoto. Y si el rendimiento es igual en cada caso, bueno, más a cuenta le sale hacer el trabajo vía remoto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es en los países avanzados. En los países subdesarrollados como el Perú, por ejemplo, el empleo, el empleo no avanzará mayormente porque de aquí a que se den leyes va a ser muy difícil con la coyuntura política que se está viviendo. En consecuencia, si nuestros empleadores y nuestros trabajadores no llegan a ciertas, digamos, pautas de un entendimiento cordial y equitativo, lógicamente el problema va a subsistir desde mi punto de vista. ¿Esto qué quiere decir? Para que el empleo avance, es evidente que tienen que haber leyes que protejan los derechos mínimos. Por ejemplo, la Constitución del Estado, que garantiza la libertad de trabajo, es decir, no se le puede obligar a trabajar si no quiere, pero también garantiza, por ejemplo, el derecho a los beneficios como vacaciones, gratificaciones, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente la libertad de trabajo. Como a veces a los chicos yo les decía, pues en la facultad, entonces tengo derecho a ser ocioso. Claro que sí, nadie me obliga a trabajar, ya no estamos en el siglo antepasado, porque en el año 1901, si no me equivoco, había una ley que le llamaban, no recuerdo el número, pero le llamaban la ley del ocioso. Es decir, el Estado había dado una ley que, digamos, permitía meter preso a toda la gente que no trabajaba. Imagínense, esa ley estaría vigente, las cárceles no alcanzarían, pues. ¿Por qué? Porque estamos ya 2 siglos después. En aquel siglo no había gente. Al punto que yo cuando era niño recuerdo las fábricas, por ejemplo, Casa Grande, Cayaltí, todas estas azucareras, por ejemplo, que siempre han sido grandes empresas, no tenían trabajadores. ¿Qué tenían que hacer estas haciendas? Pagar a algunas personas en distintos lugares de la sierra fundamentalmente, para que hagan de intermediarios, o sea, eran los captadores de trabajadores. Les decían, mira, aquí tengo 200 soles que te puedo prestar y lo vas a devolver, no a mí, sino cuando vayas a trabajar a la hacienda, ahí lo vas a devolver. Y entonces eran los famosos enganchadores. Qué bueno que hoy día hubiera ese sentido, que o sea, falta de mano de obra. Ahora no, ahora es todo lo contrario. Hay, digamos, mano de obra que sobra y no hay empleo prácticamente. Entonces, desde este punto de vista, no creo que podamos avanzar con leyes. Pero el hecho que no avancemos con leyes, pienso que el que no tiene trabajo necesita buscar un trabajo. Eso es evidente, pero lo más probable es que no encuentre un trabajo. ¿Y qué hacer frente a eso? Si yo no tengo trabajo, necesito mantener a mi familia y no tengo trabajo, no puedo quedarme pues de brazos cruzados. No puedo, digamos, vivir. Entonces algo tengo que hacer. Para eso, la naturaleza, Dios, los que creemos en Dios, nos ha dado un cerebro que es pensante y podemos crear nuestra propia fuente de trabajo. Y hay muchas maneras y que se desperdician, sobre todo en el Perú y aquí, y es por eso que quiero dedicarme a contarles algunas cosas que las hemos vivido, las hemos propuesto y todo lo demás, pero si no se hace esto, lógicamente
solo vamos a estar esperando un empleo. Y los empleos por lo general no son bien pagados, no nos permite surgir, no nos permite levantarnos, de tal manera que hay familias, por ejemplo, que tienen 4, 5, 6 hijos y con el salario que ganan no van a poder. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es tomar una visión del futuro. Entonces, por ejemplo, ¿necesitamos un mejor medio de vida? Sí. ¿Una mejor educación de calidad? Sí. Digamos, salud de la familia, sí. Ahorro familiar también. Muchas cosas de estas, lógicamente, le corresponde al Estado. Pero si pensamos en que el Estado lo va a hacer, probablemente no lo va a hacer si vamos al paso que vamos toda la vida en política. Entonces, lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es que nosotros mismos, como ciudadanos, como trabajadores, tengamos que ser ingeniosos, y tenemos ejemplos en muchos países. Por ejemplo, miren, aquí a veces me da pena ver a los jubilados, yo también soy jubilado, pero por ejemplo, miren, yo gano 930 soles como jubilado. Si yo no tendría mi profesión, ¿qué haría con 930 soles? No me alcanza ni para pagar los impuestos que tengo que pagar al municipio por la casa en que vivo. No me alcanzaría para alimentarme. Entonces, lógicamente, desde este punto de vista, hay que pensar en los trabajadores cuando lleguen a una mayoría de edad, cuando ya no puedan trabajar, tienen que pensar que en la pensión que van a recibir no le va a ser suficiente, por más que el gobierno les doble la pensión, no va a ser posible. Entonces hay que entrar más o menos a modo de imitación, si se quiere llamar así, de ver qué hacen otros países y nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, miren ustedes, me da pena, como le digo, ver a los señores ya ancianos, jubilados, que están pidiendo ahí que se les aumente la pensión. Bueno, tienen derecho, claro que tienen derecho, pero el Estado no lo va a hacer, el Estado no lo va a dar. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente, creo que hay una federación de jubilados, de repente ponerse en contacto con ellos, ustedes como jóvenes que son dinámicos, llevarles propuestas y decirles, señores, ¿por qué no empadronan ustedes a sus jubilados por especialidades? Los que han sido sastres, los que han sido carpinteros, los que han sido de tal profesión, agruparlos y hacer lo que hacen los jubilados en Estados Unidos. ¿Cómo es en Estados Unidos? Usted va a Estados Unidos y va a ver unos grandes mercados que parecen ferias. En esas ferias están los ancianos vendiendo productos que ellos mismos reciclan. No digo producen algo nuevo, sino reciclan. Compran, por ejemplo, muebles antiguos, y los jubilados que son carpinteros los revaloran. Otro jubilado que fue sastre comienza a confeccionar. Y así por el estilo, si agruparíamos a todos los jubilados de acuerdo a la actividad o la profesión o a lo que ellos saben hacer, miren, sería una gran ayuda que podamos organizarlos, y entonces sería la misma población que busquemos los servicios de ellos. Y entonces le damos dos ventajas. Una, que es la principal desde mi punto de vista, es llenarles de alegría, de salud, porque esos hombres, esas mujeres no están ociosos. El ocio es lo que mata a la gente. Y si ellos están en actividad, van a estar contentos, van a estar haciendo lo que han hecho en su juventud, y van a estar más contentos porque van a tener sus propios ingresos. Y eso es digno de toda persona. No podemos esperar que los ancianos se mueran porque se sientan inútiles. No, de ninguna manera. Como le digo, hay experiencias en el mundo y con buenas, con buenas proyecciones. En Estados Unidos lo vienen haciendo hace años. ¿Y por qué no hacerlo nosotros? Luego, por ejemplo, a ver, si buscamos un mejor medio de vida, una mejor educación de calidad, salud de la familia, ahorro familiar, si le pedimos al Estado, no lo va a hacer. Papá Estado tiene sus propios problemas, está ahí que se pelea por la vacancia, por la no vacancia, por lo tanto, no van a darnos nada. Tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Entonces, aparte de esta visión que yo les digo,
me permito en todo caso contarles algunas experiencias que no se han podido hacer, no porque no se les haya ofrecido, sino por lo que no tienen visión. La gente no tiene visión y no tiene, digamos, ¿qué les digo? Estabilidad emocional como para poder tomar las cosas en serio y crear una especie de autogestión. La autogestión empresarial o de negocio que fuera, lógicamente va a dar más salud al anciano, más visión de paz, de tranquilidad a la familia, nunca le va a faltar alimentos, pero el problema nuestro siempre es, y eso bueno, no tienen la culpa las personas mayores, no tienen la culpa ustedes jóvenes, no tienen la culpa los niños, porque esta es una sociedad en que hemos nacido y hemos crecido en esta situación, que siempre hemos estado pensando en tener un empleo, pero salgo a buscar el empleo y no lo encuentro. Entonces tengo que buscar por mí mismo y ver qué es lo que puedo hacer para salir adelante. Por ejemplo, mire, una manera que me enseñaron los americanos, yo trabajé con americanos algunos años, entonces es que ellos siempre piensan, dicen por ejemplo, mira, ¿cuánto ahorras tú mensual? No, es que no me alcanza la plata. ¿Por qué no te alcanza? Es que gano poquito. Bueno, pero si ganaras el doble o el triple de ese poquito que ganas, tampoco ahorrarías, porque es costumbre, o mala costumbre el no ahorrar. Los gringos no. Los americanos, ¿qué hacen? Dicen, bueno, yo gano tanto, por muy poquito que gane, de ese poquito separo un poquito y lo guardo. Lo pone en un banco, lo pone donde sea, pero lo pone como respaldo. Entonces, ellos tienen, ya desde niños tienen la mentalidad del ahorro igual que los judíos. Los judíos son una raza muy trabajadora. Yo recuerdo de un familiar ahí que trabajaba en una empresa de judíos y el dueño era multimillonario y sin embargo no tenía casa propia. Y cuando una de sus trabajadoras le había comentado, le dijo, pero señor, si usted tiene plata, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que estar pagando alquileres? Mira, le dijo, si compro una casa, sí, lo puedo hacer, lo puedo comprar, pero pierdo plata, porque tengo que estar invirtiendo muchos cientos de miles de soles en una casa. En cambio, si alquilo, entonces esa plata yo la invierto y la voy reciclando y gano más dinero. Miren la visión que tiene. Ahora, yo me he enterado hace poco que los judíos vienen desde su cultura viene desde antiquísimos años. Se han dedicado siempre a visualizar el futuro. Bueno, y esa es una particularidad que tienen ellos, pero el problema es cómo hacemos nosotros, cómo mejorar el medio de vida, cómo, digamos, buscamos la educación de calidad, la salud, etcétera, etcétera. Con leyes, no. Primero porque no van a dar las leyes. Si las dieran, no las vamos a poder aplicar porque somos un país subdesarrollado. Sin embargo, como estamos hablando de trabajar, del derecho al trabajo, también el derecho al trabajo nos da a nosotros el derecho de crear nuestra propia fuente de trabajo. Entonces, miren, les cuento ahora así algunas experiencias. Por ejemplo, miren, cuando era yo joven trabajaba en una empresa y siempre ahí la gente estaba acostumbrada pues a pedir préstamos y el día que le daban el pago ya no tenía plata porque la empresa les contaba el avance o el adelanto de la mensualidad. Nosotros reunimos un grupo de jóvenes jóvenes digo en aquella época, ¿no? Resulta que se nos ocurrió una idea, ¿por qué no formamos una cooperativa? Conversamos y en forma, digamos, informal, porque nunca nos formalizamos, hicimos una lista, una agrupación, cada uno creo que en ese entonces dio algo de 10 soles. ¿Y qué hicimos con eso? Pedimos que la empresa nos cediera o nos prestara una oficinita, por ahí un localcito, que muy gentilmente nos dio, y dentro de los miembros de la cooperativa íbamos a comprar productos al por mayor, jabones, pasta de dientes, cepillos, pasta para calzarse, todos los productos digamos, de primera necesidad, fideos, arroz, lo que se necesitara. Y entonces, como comprábamos al por mayor, vendíamos el menudeo a los mismos trabajadores. No salíamos a la calle.
¿Quiénes eran nuestros compradores? Los mismos trabajadores. Cuando no tenían plata, le decían a la empresa que les prestara para que nos pague y a ellos les descontaba. Y eso lo mantuvimos por varios años. Y comenzamos a generar dinero. Pero ya después vino la crisis, porque aquí en el Perú vivimos a punta de crisis. Entonces ya yo salí también del trabajo, casi todos salimos, bueno, ahí quedó en la nada prácticamente. Pero hay otras ideas también. Miren, si un trabajador no le alcanza el sueldo, o es porque gana muy poco, o es porque gana mucho o gana regular, pero no sabe ahorrar. O mejor dicho, el hecho de no gastar por gastar también es un ahorro. Ahorro no solamente poner un sol en la alcancía o 10 soles en el banco, no. Ahorro es privarse de algunas cosas superfluas. Recordarán ustedes probablemente cuando en la primera etapa de la pandemia liberaron las ETS de las AFPs. La gente comenzó a sacar su plata y en la televisión veíamos cómo entraban a la grande mega tienda, salían con unos tremendos televisores de 30 pulgadas, con carritos llenos de ropa, de mercancías. Oiga, ¿para eso necesitaban el dinero? No, pues. Entonces, lógicamente, ahí hay una falta de visión por el ahorro. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, esto también me lo enseñaron los americanos. Cuando la gente es pobre, porque en Norteamérica también hay gente muy pobre, pero ¿qué hacen? Dicen, bueno, hay que hacer biohuertos. Sembramos cebolla, sembramos ajíes, sembramos tomates, todo lo que sea productos de pan llevar que le llaman, entonces ahí estamos ahorrando. Y si lo produces, si tienes un lugarcito donde lo puedes producir, pues lo vendes inclusive. Ahí ya tienes un ahorro si es que no puedes meter un solo en la alcancía, ¿no? Pero bueno, esto digamos es el menudeo. Ahora vamos un poco más ya a lo serio y aquí, por ejemplo, quiero ya contarles algo diferente. Hace muchos años recuerdo que me invitaron a una empresa para dictar una charla, fue por Trujillo, ya no me acuerdo cómo se llama, era un centro minero. Entonces la empresa me hizo la invitación para capacitar a sus trabajadores, porque la empresa decía que los trabajadores todo quieren que se les dé licencias, permisos, etcétera, etcétera, cuando les dé la gana. Entonces me dijo, quisiéramos que usted les explique cuáles son sus derechos y cuáles no. Entonces les puse una sola condición, que yo voy a enseñar lo que es de ley, no lo que el empleador quiera de repente que yo enseñe. No, me dijo. No, usted enséñele lo que es de ley. Bueno, ahí comenzamos a conversar y todo lo demás. Era un sindicato minero que cuando yo llegué a Trujillo, llegué retrasado, porque perdí el avión y tuve que ir por tierra y el carro se malogró en la pista. Llegué, digamos, a las 8 de la mañana, cuando el último bus que llevaba a la mina partía a las 6 de la mañana, el único bus. Entonces ya no había bus, no había cómo viajar. Hasta que tuvieron que llamar de la empresa para mandar una camioneta y me llevara al centro de labores. Conversamos con los trabajadores, haciéndoles ver lo positivo y lo negativo, de tal manera que entonces ellos pudieran, digamos, reclamar lo que tienen que reclamar, pero también hacer lo que tienen que hacer como deber de trabajadores. Entonces uno de ellos se acerca y me dice, doctor Mendo, me dice, hoy día es feriado, ¿pudiera usted terminar la clase tempranito porque quisiéramos ir a hacer algunas cosas por ahí? Ah, bueno, le digo, no hay ningún problema. Terminé la clase una hora antes, ¿y qué creen que pasó? Salieron corriendo, se fueron a tomar cerveza. Para eso querían el tiempo. Pero me di cuenta también de algo. Le dije, miren, ¿por qué no tienen aquí, digamos, ustedes cuántos sindicalistas son? 1200. Ah, muy bien. Si 1200 ustedes con 10 soles cada uno, miren cuánto van a tener, 12.000 soles. Y van ahorrando, y cada año compran por lo menos 2 vehículos, o sea, 2 camionetitas, tendrían una empresa de servicios, no solamente para ustedes, sino para toda la población
y eso sería para ustedes una fuente de ingresos adicional al sueldo. Ay, sí, buena idea, lo vamos a hacer, nunca lo hicieron. ¿Ven? Entonces no es cuestión de querer que nos den y nos den el dinero, no, hay que generarlo. En consecuencia, por ejemplo, tenemos sindicatos y los sindicatos lógicamente tienen que haber porque la ley lo ampara, la Constitución del Estado lo garantiza, el convenio de 87, la OIT igualmente. Entonces están plenamente amparados nuestros trabajadores, por ahí no cabe discusión. El problema es cómo aplicar estas normas a la realidad. No solamente para exigir y más exigir al empleador, sino solamente exigir aquello que no lo cumpla. Pero si lo cumple, entonces lógicamente hay que aprovechar de lo mínimo que se pueda para ver cómo se puede generar ingresos. Fíjense ustedes, otra experiencia valiosa la tuve donde fue en Pucallpa. En Pucallpa resulta que estaba ahí un contador, amigo mío, me llamó en consulta porque eh, habían tenido la idea de buscar alguna forma de un ingreso adicional que no sea el sueldo. Entonces ahí pensando, viendo, le dije, bueno, aquí lo primero que hay que buscar es ver qué es lo que falta en esta ciudad. Muy bien, nos dimos cuenta, en primer lugar, que faltaban productos de primera necesidad. Todo lo llevaban de Lima porque Pucallpa, bueno, ahora no sé cómo será, porque no es una tierra que no se puede producir de todo. Entonces, todo casi lo llevan de Lima. Entonces le dijimos, bueno, miren, ¿por qué ustedes como sindicato, cuántos trabajadores son tanto? ¿Cuánto ganan? Ganaban muy bien, muy buenos sueldos. ¿Qué les parece si cada uno aporta tanto y pone una empresa distribuidora de alimentos? ¿Pero se podrá? Bueno, miren, un señor por ahí me dijo, sí, pero eso no está en la ley. Mejor, pues señor, si no está en la ley. No, pero entonces, ¿cómo lo hago si no está en la ley? No, señor, los abogados sabemos que la Constitución dice que yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Entonces, yo no voy a ir a buscar a la Constitución para ver si me permite. No, sino solamente ver, quiero hacer esto. ¿Está prohibido por ley? No, entonces puedo hacerlo. Muy bien. Entonces les sugerimos que hicieran una empresa mayorista, distribuidora de alimentos, que los alimentos los compraran de las fábricas y pusieran su empresa para poder distribuir a los minoristas o vender también al público. Bueno, lo acordaron muy bien y por ahí salió otra idea. Los materiales de construcción los llevaban desde Lima. Vamos a poner una empresa de materiales de construcción. Muy bien, lo compraban de las fábricas, el fierro, el cemento, directamente de las fábricas, ellos lo distribuían allá. Dos empresas de un sindicato que comenzaron de maravillas, prácticamente fue tanto el dinero que ganaron que la ambición vino detrás de los otros trabajadores. Cuando tenían que cambiar la junta directiva, lógicamente, todos los trabajadores querían ser dirigentes. Ya yo sospechaba algo, pero cuando ganó la oposición, como decimos, se llevaron todas las empresas, las dos empresas, las levantaron y se las saquearon. Eso no es progreso. Es que el trabajador no está preparado, pues, no está preparado. Pero ahí también tuvimos tropiezos, porque lógicamente para que un sindicato pueda manejar empresas, tiene que tener cambiar primero el estatuto, porque esto no es invención mía, por favor, después le voy a contar. Son ideas que, digamos que yo las he tomado de otros países, pero miren ustedes a dónde llegamos. Bueno, lo primero que hicimos fue modificar el estatuto del sindicato para que les permitiera tener ingresos propios. Pero cuando se modifica el estatuto de un sindicato, hay que registrar la modificación en el Ministerio de Trabajo. Cuando fuimos con la modificación, el director regional de Iquitos me dijo, oiga, usted está loco. Bueno, le dije, loco como loco, puede ser, pero usted tiene que aprobar este reglamento. Pero usted no sabía, me dice que la ley prohíbe que los sindicatos manejen fondos. ¿Fondos? No, le dije, no está prohibido. Porque
él me dijo, pues los sindicatos son para que hagan una vida social, pero no para ser lucrativos. Señor, ¿y quién le ha dicho que tener un negocio es lucrativo? Simplemente la ley sindical, o sea, la ley que permite a los sindicatos, dice, los sindicatos no podrán ser lucrativos, pero tienen que velar por la salud y la economía de sus afiliados. Oiga, señor, ¿qué cosa? ¿Con el sueldo? Bueno, ese es del trabajador. ¿Y qué le da el sindicato a la familia? No le da nada. Muéstrame una ley que diga que no puedo. No, que la ley no está. Bueno, entonces si no está, pues está permitido, señor. Bueno, el director se convenció, me dijo, mire, doctor Mendo, me dijo, yo no puedo hacer nada, lo voy a mandar en consulta a Lima. Ahí que los asesores decían, bueno, mándelo a Lima. Pues aquí en Lima me tuvieron 8 semanas yendo, idas y vueltas a la consultoría del ministro de Trabajo. Igualmente me dijo, usted está loco. Bueno, le digo, si cree que estoy loco, pero demuéstrame. Dígame dónde hay una ley que me prohíbe. Felizmente a la 8ª semana me dijeron, doctor, sí, efectivamente no hay ninguna ley que lo prohíba, vamos a aprobar su estatuto. Y lo aprobaron, el sindicato montó las 2 empresas, pero ya les digo, vinieron los otros sindicalistas y se llevaron toda la empresa. Entonces aquí es cuestión de mirar la ley para adelante, mirar los vacíos que haya, digamos, en las necesidades de los trabajadores y llenar esos vacíos siempre que la ley lógicamente no nos prohíba, pues lógicamente. Bien, entonces, desde este punto de vista, ya les estoy contando 2 ejemplos que se pueden hacer. Entonces, no miremos en que yo tengo que pedir aumento, que si no me dan aumento no voy a poder ir. No, tenemos que ser autogestionarios. Por ejemplo, queremos una educación de calidad, ya muy bien. ¿Cuántos docentes, me imagino, deben haber en cada familia de cada trabajador que a veces no tienen trabajo? Porque, por ejemplo, ustedes jóvenes, me imagino que la gran mayoría de ustedes, antes de ingresar a la universidad, llevan a una academia. Y en la academia les han preparado para el ingreso. ¿Y por qué no ver si dentro de los trabajadores tienen hijos, familiares, que son docentes y pueden capacitar a los jóvenes? Y les cobran más barato que lo que les cobra una academia. No digo que tengan una academia, pero les pueden capacitar. ¿Cuántos hogares tendrán hijos, hermanos, primos, jóvenes que son médicos? ¿Por qué no ponen una pequeña posta médica? Entonces, esto les va a generar ingresos, son autoingresos. Finalmente, por ejemplo, como le decía, los huertos familiares. No, que yo tengo en mi casa, no tengo jardín. Bueno, muy bien, pues cómprate una ollita de esas viejas o una macetita, ponle un poquito de tierra que no te cuesta nada, ponle semillitas del tomate que consume, ponle ahí y te va a dar tomatito. Ponle semillitas de ajíes y te va a dar frutos. Eso es lo que me enseñaron los americanos. Y entonces consumes un producto de mejor calidad, consumes un producto sano y no gastas tu dinero. Entonces, por eso los americanos, por ejemplo, decían, ¿y cuánto ahorras tú mensualmente de tu sueldo? Oye, ¿pero qué voy a ahorrar con la miseria que gano? No, siempre debes ahorrar aunque sea un sol. El ahorro, y el ahorro es básico. Pero aquí el ahorro es para, bueno, no digo nombres, pero sí digo de las fábricas cerveceras, ¿no? Ellos son los primeros que se consumen el ahorro. Entonces, de esta manera, hay que buscar, como les digo, que el dinero ingrese y provenga. Muchos dicen, por ejemplo, es que no se puede, pero ¿qué se va a poder si no lo intentas? Si no lo intentas, nunca vas a poder. Tienes que poder, tienes que querer. Y eso de querer no es cuestión que porque me da la gana o no me da la gana, sino porque cada persona debe llevar dentro de sí lo que Coelho dice, por ejemplo, en sus obras, dice, si tú te propones un propósito de algo que quieres conseguir, piensa que lo vas a conseguir, hazte la idea que lo vas a conseguir, proponte hacerlo y el mundo se confabula a tu favor y lo vas a lograr. Louise Hay, que es una escritora norteamericana, dice lo mismo pero con otras palabras y da inclusive la siguiente referencia, dice, mira, si tú quieres conseguir algo en la vida, tienes que ponerlo en tu cerebro, decir, quiero esto,
luego decir, sí, lo estoy logrando, ya lo logré, lo voy a lograr, y lo vas a lograr. Ella dice mucho más claro, dice, mira, no importa si tú no crees en Dios, si crees en Dios en buena hora, hazle tus oraciones, pídele lo que quieres y lo vas a conseguir. Si no crees en Dios, bueno, pídele al que creas, pues dice, pídele a la piedra, a la serpiente, en lo que creas, pídelo y te lo va a dar. Y pone ejemplos tan contundentes que yo les digo por experiencia los he logrado. A ver, aquí un poquito me detengo. En uno de sus libros dice ella, por ejemplo, que, bueno, ella dicta conferencias y todo lo demás, y entonces dice que uno de sus alumnos le contó a ella y le dijo que él había hecho un experimento, pero solamente así como una broma, digamos, ¿no? Desde que estaba en su casa y dijo, a ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Luis Hay. Ahora voy a salir a la calle y quiero encontrarme con una mariposa de tales colores. Y se fue pensando, porque el siguiente paso es tener la idea de lo que uno quiere. El siguiente paso es pensar que ya lo tiene uno, como que ya lo tiene, como que ya lo ganó. Y tercero es dar gracias a lo que uno cree. Si cree en Dios, le da gracias a Dios porque ya sé que lo voy a tener. Muy bien, dice que este muchacho sale y se va a un centro comercial, llega al tercer piso, abre el ascensor y se encuentra con la mariposita delante del ascensor, tal como él la había imaginado. ¿De dónde una mariposa en un centro comercial? Eso es lo que Luis Hay dice, que solamente uno tiene que pedir, pensar que ya lo tiene y agradecer en lo que uno cree por lo que ya lo tiene, por anticipado. El otro caso que ella cuenta también es de un chofer. El chofer también hizo el experimento, dijo, bueno, a ver, hoy día salgo a trabajar en nombre de Dios, encontró un primer cliente, dijo, gracias Señor, pero se fue pensando, dijo, ahora que deje a mi pasajero, voy a encontrar otro pasajero que me está esperando. Y se fue pensando y agradeciendo que lo iba a lograr. Cuando llega, deja al pasajero, hay otro pasajero que lo toma. Hasta ahí parece cuento, pues. Pero ahora les cuento lo mío. Y esto sí, a mí mismo me asombró por primera vez porque solo voy a contar uno de los casos que me ha sucedido. Yo tenía que pagar un préstamo al banco y ustedes saben que el banco, si no le pagamos en la fecha, a partir del día siguiente nos cobra 100 soles. Y entonces ese día yo no tenía el dinero disponible, dije, ay, ahora tengo que pagar 100 soles al banco. Pero dije, no importa, seguramente hoy día me tiene que caer dinero. Seguro que llego a la oficina, me tienen que pagar. Llego con esa idea a mi centro de trabajo, a mi estudio. Apenas llego, el colega de mi costado, a quien yo le alquilaba una oficina, me dice, Celso, me dice, mira, todavía no llega la fecha para pagarte del alquiler de la oficina, pero ya que tengo el dinero, mejor te lo pago de una vez. Me lo pagó por adelantado. Esto, por ejemplo, es lo que uno mentaliza, ¿ven? En consecuencia, por tanto, vayamos ahora a ver, por ejemplo, digamos, cómo funcionan las microempresas, que sería muy bueno que los propios trabajadores hicieran sus microempresas. En Japón, por ejemplo, la economía la levantaron básicamente con las microempresas. Microempresas. Y eso les ha dado vida prácticamente a ellos. En el Perú, las microempresas están respaldadas por leyes especiales, al punto, por ejemplo, que dice que el Estado está obligado a comprarles los productos que producen y lógicamente que necesite pues el Estado, ¿no? Por ejemplo, ahora el ejército, la marina, la aviación necesita uniformes. En vez de comprarle a un empresario, debe preferir comprarle a una microempresa que haga esos uniformes. Y así por el estilo. Pero aquí lamentablemente, pues primero está, bueno, ¿cuánto me das? ¿Cuánto hay de coima? Y entonces con eso, lógicamente, las microempresas por ahí un poco que están fallando, pero de todas maneras deben recuperarse. Entonces aquí, ¿por qué no pensamos también ya un poco más a lo grande? Por ejemplo, miren, si nosotros nos ponemos a pensar en el reciclaje del dinero,
Yo creo que esto cada trabajador lo puede hacer perfectamente. Por muy poco que se gane, puede llegar a mucho, puede llegar muy lejos. La Constitución del 79, no olvidemos, que garantizaba que los trabajadores pudieran poner un banco, el banco de los trabajadores. Pero la gente dice, ¿pero con qué plata? Para poner un banco necesito más de 20 millones, ¿de dónde voy a sacar? Mira, te digo que lo puedes obtener y te va a sobrar. Y puedes poner el banco más poderoso de América. Primero, que la Constitución te lo respaldaba. Ya ese artículo se derogó, pero eso no te impide que lo puedas hacer. Lo puedes hacer. ¿Cómo lo puedes hacer? Es que no tengo dinero para juntar 20 millones, pero ¿cuántos millones de trabajadores son? ¿Cuántos millones de trabajadores hay en el Perú? Si solo juntáramos, por decir, vamos a imaginar, pues a ver, en primer lugar, unos 80.000 trabajadores, que somos millones aquí, y cada trabajador aportara solamente 300 solcitos, 8 por 3, 24, son 24 millones de soles, con los cuales se puede gestionar un banco. Claro, eso solamente para la gestión, porque lógicamente tiene que haber un fondo con el que pueda operar. Pero ese fondo ya lo tienen los trabajadores, no se han dado cuenta, ¿no? ¿Cómo lo tienen? Sus ETS están en los bancos y lo tienen regalando. ¿Por qué? Porque las ETS, es cierto, los bancos le pagan un interés, pero un interés que no justifica. Es un dinero que lo tienen ahí perdido. Por eso ustedes, si no se han dado cuenta, claro, son muy jóvenes, pero si ustedes se dan cuenta, en algunas oportunidades que han habido de Toledo, de García, de Humala, liberaban las ETS. Decían, se liberan las ETS, los trabajadores pueden ir al banco a cobrar parte de su dinero. Qué buena gente, decía la gente, qué bueno es este presidente que nos libera las ETS. No, señor, no eran por buenos, eso lo hacían para que los bancos no quiebren, porque los bancos reciben tanto dinero, miles de millones de las ETS, y que a veces no tienen dónde invertirlo. Los bancos viven de los préstamos que dan, y si no pueden prestar, los bancos quiebran. Entonces, por eso es que lo liberan las ETS de vez en cuando, para que desfogue ese capital y el banco no quiebre. Entonces, si bien es cierto, ya no hay constitución que proteja o que incentive la creación del banco de los trabajadores lo pueden hacer. Y yo les digo, miren, si se necesita algo de 20 y tantos millones, juntamos a 80.000 trabajadores y cada uno que aporte solamente 300 solcitos. 8 por 3, 24 millones, suficiente para crear el banco. Claro, el banco necesita lógicamente fondos y con 24 millones no hay fondos. Pero ¿sabe lo que se puede hacer? Algo muy simple. Creado el banco, teniendo la razón social, yo trabajador, otro trabajador, le digo a mi empleador, señor, quiero cambiar de banco. Yo estoy en el banco A, quiero que lo pasen al banco los trabajadores. Y entonces todos esos fondos pasan al banco de los trabajadores y convertimos a un banco de los trabajadores de repente el más grande de América. ¿Se dan cuenta? Por consiguiente, entonces, son ideas que fluyen, que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que entender es lo que se llama el fenómeno del reciclaje. Reciclaje. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, ahora yo preguntara, si un banco les ofrece, digamos, en depósito, dice, tráeme tus ahorros, yo te pago el 10%. El otro me dice, no, tráemelo a mí, yo te pago el 20%. Y el otro más me dice, mira, yo te pago el 30%. Esto lo he hecho experimento con mis alumnos a veces. Le digo, a ver, ¿a cuál de los 3 bancos van ustedes? ¿Al que les paga 10, 20 o 30? Yo voy al de 30. No, señor. Si vas al de 30, quiebras. ¿Por qué? Porque el que me paga 10, con ese dinero trabaja, y al que le presta el dinero, el prestatario, le cobran 30%. Al banco que me paga 20%, cuando ese dinero lo prestan, cobra 40%. Y al que paga 30% le van a cobrar 60%. Entonces la pregunta viene al revés.
Si tú quieres obtener un préstamo, vas al banco que te presta con 30, al que te presta con 40, al que te presta con 60. Todos van a decir, yo voy al que cobra menos, pues es lógico. Bueno, pero el banco que te cobra menos, de repente no va a tener dinero. ¿Por qué? Porque solo te paga 10%. Entonces el reciclaje va a la inversa, va en puntos contradictorios. Por consiguiente, entonces, eso se llama oferta y demanda. Desde ese punto de vista, los trabajadores solamente necesitarían capital para formalizar el banco, nada más. Y luego, el dinero simplemente sacan de sus cuentas y sus cuentas lo ponen en su propio banco. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hacen, por ejemplo, en Argentina? En Argentina hemos visto que hay empresas que sus sindicatos, sus trabajadores que tienen sindicato, tienen grandes capitales, tienen negocios. Al pasar por una calle en Buenos Aires, por ejemplo, vimos ahí un letrero que decía empresa tal de propiedad del sindicato de la empresa tal. En Estados Unidos, en el año 1989, 90 más o menos, había un sindicato de los mineros de las minas de carbón. ¿Saben cuántos meses estaban en huelga? 8 meses. 8 meses. En el Perú el sindicato no resiste 8 meses. Entonces se les preguntó, señores, ¿y cuántos meses están en huelga ustedes? 8 meses, señor. ¿Y cuándo van a levantar la huelga? Eso depende de la empresa. Pero ¿cómo? Y si la empresa no levanta, nosotros seguimos en huelga. ¿Pero y de qué viven ustedes? Bueno, vivimos de nuestro sueldo. ¿Que la empresa les paga sueldo por hacer huelga? No, señor. Nuestro sueldo nos paga nuestra propia empresa. ¿Usted ha visto esos ferrocarriles que en Utah van de norte a sur y de sur a norte? Sí, claro que sí. Bueno, esa empresa ferrocarrilera es de nuestro sindicato. Fíjense, un sindicato con grandes empresas. Y entonces, de este modo, lógicamente, ellos podían sostener una huelga de 8 meses. ¿Por qué? Porque tienen sus propios ingresos. Entonces aquí de lo que se trata es que los mismos trabajadores creen su propia fuente de ingresos. A eso es lo que creo que hay que aspirar. No pedir al gobierno, bueno, es bueno pedirle, lógicamente, que mejore el sistema laboral, etcétera, etcétera, pero el gobierno no lo va a hacer, pues, si anda con tantos pleitos por ahí que no pueden salir de sus propios problemas, menos van a velar por los trabajadores. Tampoco soy de la idea de que se le debe quitar al empleador. No, pues tampoco, porque eso sería un abuso. Simplemente generar nuestros propios ingresos y si el empleador, yo creo que si al empleador se le hace ver esto, y pienso que el empleador puede, digamos, apoyar inclusive a esta gente con un préstamo de dinero o con darle ahí un localcito para que inicie su negocio. Y por qué no, por ejemplo, que los propios trabajadores, aún sin tener sindicato, por ejemplo, puedan crear una empresa dentro de la misma empresa y que de repente esa empresa de los trabajadores le pueda dar servicio a la propia empresa. Por ejemplo, hay empresas que fabrican productos y tienen que distribuir al por mayor. Y lógicamente estas empresas contratan otras empresas para que hagan el reparto de esas mercaderías. ¿Por qué los trabajadores no pueden comprar, digamos, un vehículo, un camión, por decir, y ofrecer los servicios? Entonces, de tal manera que habría una autogeneración de ingresos, de tal manera que el trabajador se sienta más protegido, lógicamente va a tener un trabajo, pero también va a tener un sostenimiento, digamos, adicional. Esto es lo que se quiere. Al menos esta es una idea que se me ocurre porque eso de ver, desde que tengo uso de razón, que el Estado aumente los sueldos, bueno, pues lo único que hace es sacarle plata al empleador y muchas empresas a veces quiebran. Que yo no estoy de parte de las empresas ni de parte de los trabajadores exclusivamente, sino tiene que haber un amalgamiento de entendimiento entre los trabajadores y los empleadores. Porque aquí lo que veo es que cada quien jala para su lado, pues. Miren, tengo experiencias inclusive de un sindicato. Estos sindicatos no deben existir o no deben hacer semejantes cosas. Recuerdo que este sindicato tenía licencia sindical para sus trabajadores.
Y entonces ya la licencia sindical, al vencer el convenio colectivo, ya también estaba en vencimiento. Entonces el secretario general llamó a sus dirigentes y le dijo, miren, ya vamos a presentar el nuevo pliego de peticiones y queremos que ustedes pidan sus licencias de una vez, agótenlas. Y por ahí un dirigente le dijo, pero ¿por qué? ¿Para qué licencia? Le dijo, si no vamos a hacer nada. Bueno, pues te vas a la playa y ya tú ves a dónde vas. Y lógicamente el muchacho le respondió, pero eso no se puede. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Le dice, las licencias sindicales son para algo que tengamos que hacer para el sindicato, no para mí. Sí, pues, pero es que si no pedimos más no nos van a... Eso, por ejemplo, es un mal sindicato. Eso no puede ser, de ninguna manera, porque lógicamente están, digamos, aprovechándose. Entonces, ellos no piensan que lógicamente se están haciendo daños a sí mismos, ¿no? Muy bien. Si de repente hay alguna pregunta, alguna inquietud de los participantes, por favor la pueden hacer, a ver si podemos contribuir en algo, ¿no? Recordemos que la ley no es la garantía de un buen trabajo. La mejor garantía es la creación de sus propias fuentes de ingresos. ¿Alguna pregunta que pudieran tener? Con todo gusto. Gracias, doctor Celso Mendo Rubio, por su excelente ponencia. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para el doctor Celso. O no me han entendido de repente, ¿no? Porque cuando no preguntan dicen porque o no han entendido Yo creo nada. que sí han entendido todo. Su exposición ha estado muy dinámico y felicitarlo. Muchas gracias. Bueno, lo importante es, creo, contribuir con algo, porque recuerden ustedes que el progreso de un país no se da con ley, se da con el esfuerzo de todos los patrones y empleadores de un país, y se hace siempre con buena voluntad y con esfuerzo común. Creo que eso es lo que deben apuntar ahora los jóvenes ustedes, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de Derecho, ya deben ir practicando el derecho desde ahora, no esperen ser todavía profesionales para recién ver por dónde se orientan. Permítanme contarle brevemente lo que le pasó a un colega mío cuando éramos estudiantes. Era un muchacho pues que era hijo de una clase muy suficiente, eran millonarios sus padres, pero eran empresarios. Entonces el chico siempre andaba pues jactándose, decía, oye, mi papá me ha ofrecido que el día que me titule me va a comprar una oficina exclusiva en un lugar exclusivo, me va a poner todo mi mobiliario con mi televisor, muebles de primera, alfombrado y todo lo demás, solamente están esperando que yo me titule. Yo particularmente me ponía a pensar, decía, pero ¿y cuándo lo logrará? Pues te cuenta porque nunca estudia, siempre lo jalan en los cursos. Y entonces el día de la sustentación bueno, era sustentación de expedientes, porque la tesis nos pedían para el bachillerato, pero el título lo hacíamos con estudio de expedientes. Entonces, el día del que le tocó, digamos, ya exponer para su título, el chico estaba contento, dice, ahora voy a ser abogado. Mis padres ya están en el Sheraton, están haciendo, va a haber un banquete, ya hemos hecho la invitación a todos los amigos, y aquí salgo, me voy de frente al banquete. Entonces, bueno, yo decía, pero lo veo muy difícil que ese banquete se realice, porque si este chico nunca ha estudiado, pues, oiga, por curiosidad me quedé para ver su sustentación. Al final dijeron, desaprobado. El muchacho casi se desmaya, porque imagínense usted la familia cómo estaría pues en el Sheraton, ahí esperando los invitados y que llegue el graduado o el titulado. Llegó sin título. Y otra cosa, miren ustedes, con esto termino, por favor. Sería bueno que ustedes como jóvenes, digamos estudiosos, diligentes que son, vayan ya desde hoy buscando la manera de practicar el derecho, porque se aprende practicando, y bueno, ya la labor que están haciendo de por sí es muy valiosa, porque ustedes van tomando conciencia, pero también sería bueno que vayan orientándose por alguna especialidad, porque ahora todo es especialidad.
Es cierto que hay para todos, pero yo veo pues a muchos de los colegas que, por ejemplo, en esta pandemia no están peor, están mucho peor lógicamente, pero si ustedes son apegados a ciertas reglas, primera regla, honestidad, jamás mentirle a un cliente. Si ustedes no pueden defender, díganle, no voy a poder, si les da un poco de tema, si no, yo esa materia no la domino, díganle, no voy a poder por tal razón, cualquier razón, pero no le hagan daño al cliente. ¿Por qué? Porque ese cliente que queda, digamos, descontento porque le engañaron, porque le mintieron, no les va a decir gracias a Dios que esta doctorita me ayudó. No, van a comenzar a murmurar y le van a mandar maldiciones, que eso llega al espíritu humano y eso le baja al ser humano. Entonces siempre hay que buscar energías positivas. Si ustedes ven, por ejemplo, que el cliente no tiene opción de ganar el caso, díganle de frente, señor o señora, lamentablemente mi pronóstico es que este caso no lo puede usted ganar por tal y tal y tal razón. Yo tenía un compañero de trabajo que era abogado, que trabaja en un departamento legal de la empresa y éramos varios abogados. Entonces veo que llega un señor ya de la tercera edad y quizás de la cuarta edad, pero era ya ancianito, y le pregunto, le dice, doctorcito, le dice, mire, tengo este caso, quisiera que usted lo lleve, mi caso, quiero que me defienda, pero quiero saber si lo puede usted ganar. Por supuesto, le dice que se gana, pues, y para eso soy abogado, esto se gana. Y cuando ya, claro, delante del viejito yo no podía hacerle nada, pues al colega, pero cuando ya se retiró le digo, oye, le dije una lisura, ¿verdad? Le dije una lisura, la mandé al diablo, porque ¿cómo se te ocurre, le dije, estafar a un pobre hombre, a un anciano? Tú sabes que ese caso es perdido, por esto y por esto y por esto. Y me dijo también otra lisura. Entonces, en el fondo lo que me dijo es, ¿y qué? ¿Voy a perder el dinero que viene? No, pues si él quiere pagarme, que me pague, a mí no me importa que se gane o que se pierda. Fíjense a dónde puede llegar el ser humano. Pero mire usted, o miren ustedes, a este colega lo he vuelto a ver después de muchos años, está que ya no puede caminar, está con enfermedades, ya no, ni sus hijos lo quieren, su esposa lo abandonó, yo no sé por qué, pero ya me imagino, ¿no? Entonces, todo lo malo que se hace en la vida jala energías negativas, porque aquella persona que se siente engañada, mentida, no va a decir gracias a Dios que esta doctorita me ayudó, sino va a decir, este sinvergüenza, que ha muerto de hambre, me ha estafado, ¿no? Entonces, por eso, miren, si ustedes analizan el caso primero, denle las posibilidades, 40%, 50%, lo que ustedes estimen, y aun cuando tengan la seguridad del 100%, es conveniente que no le digan el 100% porque en el camino hay muchos tropiezos. Que el juez le gusta pues el dinero, felizmente son pocos, pero todavía hay. Hay alguien que pueda influir por ahí también. Entonces, eso es aclararle desde un comienzo. Entonces, si el cliente dice, bueno, pues intentémoslo, bueno, pues ustedes lo intentan, no hay problema. Entonces, en la medida que ustedes hagan bien su trabajo, ese clientito que quedó contento, le recomienda a otro y dice otro, al final llega usted pues a mi edad de 80 años y ya no tiene pues un cliente, tiene una carterita de clientes que le permite vivir en otra pandemia como esta que pueda haber. Ese es el consejo que les doy y vayan pensando también en una especialidad, porque lamentablemente, bueno, no sé si es lamentable o felizmente, que ahora las posibilidades, las mejores posibilidades son las especialidades. Cualquier especialidad en el derecho es buena. Es muy buena, solamente depende que a uno le agrade, le guste y tenga vocación. Mi vocación siempre fue el derecho penal y lo ejercí muy bien. Aparecía mis comentarios, perdón, me entrevistaban en los periódicos, la televisión y todo por ahí me lleva muy bien. Pero tuve que dejarla porque cada vez que yo hacía un trámite iba con el fiscal, señor fiscal, mire, sí pues doctor, pero mire, su expediente está aquí debajo, al último. Y usted sabe, yo tengo que ir a la playa con mis hijos, mi familia, si usted quiere que esto avance, bueno, pues depende de usted. O sea, que depende que le dé cuánto quiere. Entonces, así no, pues siempre ha habido corrupción, sobre todo en este campo.
Entonces, con estas ideas que me han permitido a ustedes, les doy las gracias. Y si no hubiera ninguna pregunta, bueno, pues con todo gusto para servirles cuando ustedes lo deseen. Y me despido de ustedes con muchas bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes, el doctor Celso. Ha sido muy dinámica su exposición y bueno, esperamos que más adelante nos acompañe en nuestras próximas sesiones que realizará nuestro taller. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones. Igualmente, doctor. Bien, para finalizar esta sesión académica hará uso de la palabra a continuación Ciro Colque Canales. Él es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es miembro asociado del taller José Matías Manzanilla. Él expondrá el tema denominado Impacto del COVID-19 en la informalidad laboral de Perú. Adelante, Ciro. Muy buenas tardes a todos. De la misma forma, saludar a cada uno de los que están aquí presentes y también extender mi saludo al expositor anterior, que a grandes luces nos ha dado no solo pautas a nivel legal, sino también recomendaciones que son, diría yo, de uso práctico para los trabajadores. Ahora, en el tema que me toca a mí exponer el día de hoy, para continuar con esta jornada académica, el título de la exposición es Impacto del COVID-19 en la informalidad laboral, el caso peruano post-pandemia. Claro está, en principio este tema debe comenzar por indicar una definición o algunos conceptos que están relacionados también a la informalidad laboral, como es el sector informal o economía informal, y también particularmente el empleo informal, que bien sabemos, estos conceptos, además de una definición, también pueden ser ubicados a través de cifras estadísticas que proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es decir, el INEI. Entonces, sin más preámbulo, para iniciar esta exposición, debo comenzar indicando al respecto que cuando hablamos de informalidad laboral, este fenómeno, vamos a decirlo así, este fenómeno ha sido descrito en extensión por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que a través también de las conferencias internacionales de estadísticos de trabajo, la llamada CIET, ha establecido algunos criterios para poder definir en cada país, bajo su determinada realidad, bajo un contexto particular, para poder definir en qué consiste lo que es la informalidad laboral. Una idea general de la informalidad laboral, para comenzar, es que es una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones relacionadas con el empleo. Esta idea lo va a ir desarrollando a sí mismo la OIT. Señala, pues, en adición a esto, que todas aquellas personas ocupadas que por ley o en la práctica no se encuentran cubiertas por la legislación nacional son parte de lo que es el empleo informal, o dicho de otra forma, son parte también de la informalidad laboral de cada país. Entonces, aquellas personas que trabajan, pero su trabajo no encuentra en este caso su fundamento en la ley, viene a ser parte de la informalidad laboral. Y aquí hace una precisión importante cuando dice: el empleo informal se puede presentar en cualquier tipo de unidad productiva, en cualquier tipo de empresa, vamos a decir, puede encontrarse en el sector formal, en el sector informal y también en los hogares. Por ejemplo, quizás una casa, cuando tú contratas a una persona que se va a encargar de la limpieza, de la cocina, del cuidado de los niños, no es propiamente una unidad productiva como una empresa, pero sí es un espacio que requiere un personal, una persona. Y muchas veces lo que sucede, en el Perú también se ha visto muy arraigado esto, es de que las personas que se contratan
para el trabajo en casa, lo hacen bajo una informalidad laboral que es penosa, triste y probablemente no tienen ningún derecho, ¿no? Prácticamente viven en una esclavitud, o mejor dicho, trabajan bajo una esclavitud reinante y muy practicada en nuestro país, ¿no? Entonces, menciona como ejemplo de esta idea que da la OIT de que los trabajadores del servicio doméstico, por ejemplo, son un sector importante de lo que es la informalidad laboral, ¿sí? No es el único, pero lo menciona. Ahora, al respecto, en el caso particular, muy al margen ya de la definición que se puede dar de informalidad laboral, la OIT tiene también una apreciación respecto de la informalidad laboral en el Perú respecto al periodo de la pandemia producto del COVID-19. Es decir, durante el año 2020, a finales del año 2020, la OIT establece una opinión respecto a la informalidad laboral en el caso peruano, dice lo siguiente. La COVID-19 ha dejado una cosa clara. Es cierto que el Perú era uno de los países que más crecía en la región antes del 2020, pero ese crecimiento ha sido un espejismo. Hoy está claro que el país no puede pensar en salir de esta crisis recuperando el tipo de crecimiento que se había tenido hasta ahora, ese que concentra gran parte del PBI en pocos sectores y genera informalidad en el mercado laboral y desigualdad en los ingresos y las oportunidades. Es urgente, dice el director de la OIT, aprovechar este golpe en la economía, causa del COVID-19, para que las empresas y los trabajadores puedan iniciar un proceso de sofisticación de la economía nacional. La idea que más o menos o la impresión que transmite el director de la OIT a finales del año 2020 es que el PBI se encuentra en pocos sectores y el mismo PBI de nuestro país en realidad está también dependiendo de lo que es el empleo informal. Un empleo informal que genera, como nos dice aquí, desigualdad en los ingresos y en las oportunidades. Entonces, esta apreciación es importante para ir acercándonos al tema, ¿no? El tema que hoy me toca exponer. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en la informalidad laboral en nuestro país? Que a primera vista, al parecer, en opinión de la OIT, el COVID-19 ha afectado negativamente el PBI, como también lo que es la informalidad laboral, porque genera desigualdad y también falta de oportunidades en el país, en los trabajadores. Otra opinión que también es importante recordar respecto a la OIT es un informe del FORLAC, un informe donde dice que en América Latina y el Caribe hay 130 millones de trabajadores en informalidad. Y en el contenido del informe hay tres ideas importantes que quiero compartir. La primera es que casi siempre la informalidad es sinónimo de bajos ingresos, de inestabilidad laboral, de desprotección, desaliento y violación de derechos humanos, violación de derechos de los trabajadores. Esta idea es importante de tomar en cuenta porque lo dice la OIT en relación, en este caso, a América Latina y el Caribe. Ojo, porque este informe no es solo del Perú, sino en relación a América Latina y el Caribe, donde nos va diciendo de que relacionado con la informalidad está lo siguiente, ¿no? Bajos ingresos. Y esos bajos ingresos se puede observar en nuestro país cuando hay personas que ganan menos del sueldo mínimo, menos de 930 hace un par de meses, y ahora también incluso cuando ya el sueldo mínimo aumentaba a 2025, siguen ganando por debajo de ese monto. Igualmente genera inestabilidad laboral, es decir, el trabajo que tienen las personas no es seguro, tienen que estar rotando, buscando uno u otro empleo constantemente. Entonces eso sucede también mucho en nuestro país. Igualmente la desprotección y la violación de derechos. Otra idea importante que rescatar en este informe de la OIT FORLAC es que la región, en el caso de América Latina y el Caribe, ha logrado reducir el desempleo, ha aumentado la protección social y también los puestos de trabajo. Sin embargo, la informalidad es persistente y es un obstáculo en el camino hacia el progreso social y económico de nuestros países.
Bueno, cuando dice nuestros países se está refiriendo a toda América Latina y el Caribe. Y aquí la idea es la siguiente, ¿no? Sí se ha avanzado con lo que es fomentar el empleo o reducir el desempleo. Se ha avanzado también con un aumento de la protección social para los trabajadores. Hay más puestos de trabajo, hay más puestos de trabajo, o sea, hay más, la población asalariada de los países en América Latina y el Caribe ha aumentado. Sin embargo, la informalidad se mantiene. Y es una data que en nuestro país se ha visto permanentemente, ¿no? Que desde hace 10 años, que les voy a más o menos mencionar algunos datos estadísticos, desde hace algunos 10 años la informalidad laboral está entre el 70%, oscila entre el 65 a 70%, y ya en el año 2020 y 2021 ha superado ese límite del 70%, estando ahora en un 76 o 75%. Entonces, eso preocupa, ¿no? Que el informe que nos hace llegar la OIT calza directamente con nuestro país, calza directamente con todos los años que se ha arrastrado la informalidad laboral, y que justamente es, como se indica, un obstáculo en el camino hacia el progreso social y económico de los países. Entonces, esas ideas quería compartir respecto a la OIT en cuanto a la informalidad laboral y su apreciación también que tiene a nivel de los países de América Latina y el Caribe. Ahora, en el caso peruano, uno de los actores que sí define la informalidad laboral es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Hay otras opiniones también referidas que no varían mucho, que vamos a igual a comentar, pero principalmente la de la INEI. La INEI nos dice lo siguiente: los empleos informales son parte de algo mucho más grande, ¿no? De lo que es la economía informal. Nos dice lo siguiente: la economía informal, en el caso del Perú, tiene dos dimensiones distintas y a la vez complementarias. Por un lado está el sector informal y por el otro está el empleo informal. Esta es la idea de la cual vamos a comenzar, ¿no? Hablar de informalidad laboral inicia por hablar de economía informal en nuestro país. Entonces, la economía informal comienza por un lado el sector informal, que se refiere a las unidades productivas no constituidas en sociedad, que no se encuentran registradas en la administración tributaria. Es decir, hablamos de sector informal por todas aquellas unidades productivas que no se encuentran constituidas como tales, como empresas, y asimismo no están registradas en la SUNAT. Entonces, no pagan sus tributos a la SUNAT, si quiere decir otra forma. Y por el lado de lo que considera el empleo informal, nos dicen lo siguiente: el empleo informal hace referencia a aquellos empleos que no gozan de beneficios estipulados por ley, como seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, etc. Es decir, en resumidas cuentas, el empleo informal, que forma parte de la economía informal, según la INEI, hace referencia a los empleos que tiene todo trabajador, a ese tipo de empleo que tiene un trabajador, donde no recibe los beneficios estipulados por ley. Beneficios sociales, ni tampoco, claro, va a percibir en este caso las prestaciones sociales como salud, prestaciones sociales también como la ONP, en el caso del sector público, bueno, en el caso de los trabajadores que lo consideren, y también en el caso de la AFP para el ámbito privado, ¿no? Entonces, en resumida, la idea, esta idea que nos dice la INEI, se puede disgregar de esta forma, ¿no? Los empleos informales, ya en detalle, están considerados, por un lado, primero, todos los empleadores, trabajadores, independientes, empleados y obreros que están dentro del sector informal. Todos aquellos que pertenecen al sector informal, empleadores como trabajadores, forman parte de lo que es la informalidad laboral. Segundo, los trabajadores familiares, los trabajadores que tienen un vínculo familiar, que no son remunerados, también se encuentran dentro del sector informal, dentro de la informalidad laboral. Y tercero, está conformado por los empleados, obreros y trabajadores del hogar que se encuentran fuera del sector informal. Esta idea más o menos es lo que nos transmite la INEI, y
podemos decir pues de que en este grupo inmenso de sector informal, en este grupo inmenso de informalidad laboral, estaría pues los trabajadores independientes, el personal de servicios domésticos, los vendedores ambulantes, los trabajadores familiares, que puede que reciban incluso un sueldo, ¿no? Pero que no reciben claramente en este caso beneficios sociales, porque están al margen de la legislación laboral. Entonces, hay una serie de actividades dentro de la economía peruana, una serie de actividades productivas en las que participa el trabajador, pero este trabajador simplemente percibe un sueldo que puede ser incluso inferior al sueldo mínimo, a la remuneración mínima vital, o puede ser igual o mayor, pero en ningún caso la relación laboral va a estar regida por la relación laboral estará regida por una norma en materia laboral. Entonces decimos pues que informalidad laboral se refiere a todo tipo de empleo que es ajeno a la legislación laboral y que por tanto los trabajadores de este sector de la informalidad laboral no gozan de los beneficios laborales ni de las prestaciones sociales propias a la relación laboral. Entonces, esta parte de la definición, esta parte introductoria, más o menos es para entender de dónde proviene la informalidad laboral, qué es la informalidad laboral, y vamos ahora a ver esta relación que existe entre la informalidad laboral y la economía del país, porque la afectación que genera el COVID-19 y las medidas que se toman a nivel del gobierno durante el 2020 y parte del 2021 directamente afectan a la economía del país y propiamente a la informalidad laboral del país, es decir, al empleo en particular, que es el empleo informal de lo que estamos ahora comentando. Y para eso voy a señalar lo siguiente, ¿no? Según los datos estadísticos que se tiene a la fecha, la pandemia ha causado la caída más grande de la actividad económica, o sea, del PBI en nuestro país. Menos 11% es la variación que se tiene del año 2020, del año 2019 al 2020. El país observaba, mejor dicho, positivamente un crecimiento económico. El crecimiento económico del país ha sido en aumento, en porcentajes quizás mínimos, ¿sí? Porque desde el año 2007 hubo un crecimiento hasta el 2019. En el año 2020 lo que se observa es lo contrario. Hay una reducción, en este caso, del PBI. Y eso no es solamente en el Perú, obviamente, ¿no? A nivel mundial, el efecto del COVID-19 ha generado una desaceleración, una reducción también de las actividades productivas en cada país, pero en el caso de nuestro país, específicamente al año 2020, el PBI, la actividad económica en nuestro país se redujo en menos 11%, según información del INEGI. Y eso también impactó notablemente en la pérdida de los empleos, es decir, ocasionó una ola de desempleos durante el periodo de pandemia por el COVID-19. Aproximadamente son cerca de 3 millones las personas que perdieron sus empleos a nivel nacional. Y esta es la gráfica que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el contexto de la informalidad laboral en el Perú. Porque si uno se pregunta, ¿por qué es importante el estudio de la informalidad laboral en el Perú? O sea, ¿qué tan conveniente es analizar la informalidad laboral en el Perú si ya sabemos que durante los últimos 10 años la informalidad laboral ha oscilado en ese mismo margen y hemos continuado creciendo, ¿no?, económicamente como país? La razón, más o menos lo considero de esta forma, es la siguiente, ¿no? Porque la informalidad es un fenómeno con gran incidencia en el país, donde es importante la informalidad laboral para la política de gobierno en materia económica y social. Ojo, la informalidad laboral puede medirse, puede establecer su evolución, puede establecer sus características
Y toda esta información que obtengamos de la informalidad laboral en el Perú contribuyen a establecer la política del gobierno en materia económica y social. He ahí la importancia de la informalidad laboral, como he ahí también el efecto que ha tenido el COVID-19 en la informalidad laboral, que ha generado un aumento de esta situación, de este fenómeno. Especialmente ahora, producto de la pandemia causada por el COVID-19, donde la economía ha presentado mayores niveles de desaceleración y también se han aumentado las brechas sociales. Esta idea, solo para poder seguir comentando algunos datos estadísticos que he ido recogiendo, recopilando para esta exposición. Uno de los temas que me interesa es mencionar, según lo ya dicho, la relación del PBI y el porcentaje del empleo informal en el Perú. Esto es información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del INEI, del Informe de Cuentas Nacionales, así como también del Censo ENAHO, Encuesta Nacional de Hogares, donde nos indican lo siguiente. En el año 2020, el sector informal estaba conformado por 6.439.000 unidades productivas. Solo el sector informal, no que es parte, como decía, de la economía informal. Y la producción del sector informal representó el 17,7% del PBI. 3 de cada 4 trabajadores de la población económicamente activa ocupada se desempeñaban en el empleo informal. Seguimos con la información del año 2020. En el año 2020, según esto, de que 3 de cada 4 trabajadores se desempeñaban en el empleo informal, equivale al 75,3%. El 63,3% lo hacía en un empleo informal dentro del sector informal y el 12% en un empleo informal fuera del sector formal. Esta es información de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, que mide el periodo 2007 al 2020. ¿Qué es lo que más o menos se puede observar en esta gráfica? Lo que se puede observar es que hubo un aumento de la informalidad laboral, como también hubo una reducción del PBI durante el año 2020. Según las estadísticas, el índice de volumen físico del PBI, a un valor constante, al año 2019 era de 171.000, al año 2020 de 152.300. La comparativa es así, ¿no? Mientras el PBI disminuyó durante el periodo del COVID-19, por su parte, el empleo informal aumentó a un 75,3%. Esta es una de las primeras gráficas, datos que pude observar. Segundo, el porcentaje del empleo informal e informal en el Perú durante los últimos 10 años. También en un gráfico lo que más o menos se puede apreciar es lo siguiente, ¿no? La evolución de la participación del empleo equivalente informal dentro y fuera del sector informal. En el año 2007, el 78,9% del empleo total tenía la condición de informal, al año 2007. Esto fue decreciendo sostenidamente hasta el año 2020, que representó el 69,4% de empleo informal. Este comportamiento se debió básicamente a la evolución del empleo informal en el sector informal. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en resumen? Ya teniendo más o menos la idea de que el empleo informal ha ido en aumento, producto del COVID-19, cuando estuvo, sí, manteniéndose ahí, el empleo informal principalmente se concentra en el sector de agricultura, se concentraba hasta el año 2019 en el sector de agricultura, pesca, minería, luego en transportes y comunicaciones, también en las microempresas. Pero esta situación de alguna forma varió para el año 2021, ya que, y esto es un dato importante, al año 2021 la informalidad laboral ya en un periodo también de pandemia, pero
considerando el término del año, la informalidad laboral se estableció en un 76,8% a nivel nacional. Un 76,8% que es la cifra más alta de informalidad laboral a nivel nacional. En el ámbito rural, la cifra de informalidad laboral alcanzó el 71,4%, que igualmente en relación al año 2019 es un aumento considerable, pero en el sector rural, en el ámbito rural, en el área rural, la informalidad laboral se encuentra en un 95,3%. Ahora, cuando uno menciona informalidad laboral en el ámbito urbano, normalmente piensa, ¿no? Yo podría de ejemplo, quizás aquí la actividad económica que se realiza en los mercados, básicamente en la calle, ¿no es cierto? También podría como ejemplo esa actividad que es propia de la construcción de casas, ¿sí? Donde las personas que están ahí participando en la construcción de la casa, pues no tienen un empleo formal, ¿no? Sino que más bien están ahí porque algún amigo les pasó la voz, oye, tenemos que techar esto, o tenemos que poner el segundo piso, vamos a poner tal columna. Entonces, es la forma en la que se va así generando puestos de trabajo, pero obviamente son parte del sector informal, del sector construcción, pero informal. Entonces, eso más o menos se observa en el área urbana, ¿no? También se incluiría aquí el trabajo doméstico, ¿no? Que obviamente si no se contempla bajo la ley, en este caso ya existente, ya vigente, pues seguiría siendo informal. Y si mencionamos lo que es el empleo informal en el sector rural, en el área rural, pues sobre todo tiene que ver en este caso con las personas que se dedican a la actividad agraria, ¿no? A la actividad en el campo. Particularmente lo que se ha visto es que, al menos de lo que yo también conozco por experiencia propia, en provincia donde abunda el área rural, ¿sí? En provincia se aperturaron muchos puestos de trabajo y obviamente las personas tenían como que esta situación, ¿no? Como el COVID-19 aún no llega a tales distritos, a tales zonas rurales, entonces para nosotros es conveniente seguir trabajando. Pero incluso trabajando a pesar de que no sea un trabajo informal. Y esa ha sido la situación por la cual a la fecha, bueno, al año 2021, según la información preliminar, al año 2021, el empleo informal se concentra sobre todo en el área rural. 95,3%, es decir, casi 100% del empleo que se genera en el sector rural es informal. Es decir, se encuentra al margen de la normativa laboral, es decir, los trabajadores que son parte del ámbito rural, en su gran mayoría no tienen ni beneficios sociales, no reciben prestaciones sociales y están totalmente ausentes, ¿no?, de una protección social. Bien, en cuanto a los, ¿cómo decirlo? El crecimiento porcentual del año 2019 al 2020 es la informalidad laboral ha crecido en un 1,5% respecto del 2020 al 2021 y en un 4,1% respecto del 2019 al 2020. Esto más o menos es la información que había recopilado, ¿no? Ahora, en el área urbana, que es sobre todo la información que más ha procesado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, contiene lo siguiente, ¿no? El empleo informal en el área urbana, por dominios geográficos, costa, sierra y selva, más o menos arroja lo siguiente. En el año 2021, la mayor tasa de empleo informal en el área urbana se presentó en la selva, con 83,8%, seguido por la sierra, donde la informalidad fue de 78%, siendo más elevada en la sierra centro y sur del Perú. Y en la costa, la zona costa de nuestro país, la informalidad laboral afectó al 66,9%, donde la costa norte tuvo
un 74,6%, la costa sur un 73%, la costa centro un 63,8%. Más o menos la idea aquí es que la selva es la que principalmente concentra el número de empleo informal. Le sigue la sierra y la costa, donde sí hay grandes campos de cultivo, por ejemplo, donde hay mayor actividad productiva e incluso también en parte industrial y manufactura, tiene menos empleo informal. Y esto nos da una idea de que aquellos sectores donde la actividad económica es preponderantemente de transformación de la materia prima, ¿sí? Aquellos sectores donde no solamente está la agricultura y la ganadería preponderantemente, no prevalecen estas actividades económicas, pues se desarrolla una menor proporción de empleo informal. Entonces, y eso va a ser parte también de las reflexiones que voy a comentar en esta exposición. Ahora, la informalidad laboral, ¿cómo se ha visto a nivel de las ramas de actividad económica en nuestro país? Principalmente en el sector minería, del año 2019, que concentraba un 39,9% de informalidad laboral, creció al año 2021 a un 45,7%. Aproximadamente son 6 puntos porcentuales que ha crecido la informalidad en el sector minero. Y esto, claro, podría ser parte incluso de que la minería informal, ¿no?, también ha crecido durante esta época de la pandemia 2020 y 2021. Por parte de, vamos a ver, de servicios, el sector servicios, en realidad hubo un ligero aumento del 2019 al 2020, donde hubo una reducción, pero al 2021 sí aumentó en 2 puntos porcentuales, de 59,5% a 61,2%. En general, prácticamente en todos los sectores de la economía, en esta gráfica que estoy revisando, la informalidad laboral ha crecido. En la pesca, en la agricultura, en el sector construcción, comercio, manufactura, en todos los sectores ha crecido desde un 3 a un 5% la informalidad laboral, según rama de actividad. Esto es haciendo una comparativa del 2019 al 2020 y 2021. Bien, más o menos, de acuerdo a lo que ya se ha expuesto, la idea aquí también es llegar a algunas conclusiones y en función a la realidad peruana que se ha visto, ¿no? En función a la realidad peruana y en función a las decisiones que el gobierno ha tomado durante el periodo de pandemia, en efecto 2020 y parte del 2021, porque si bien el título de la exposición dice impacto del COVID-19, pues el impacto del COVID-19 ha sido transversal a cada uno de los sectores del país: economía, educación, salud, infraestructura, etcétera. Pero el impacto ha podido ser, vamos a decir, minimizado, o ha podido ser resistido de acuerdo con las decisiones que hubiese tomado el gobierno de turno en su momento. Entonces, ya para concluir con esta exposición, vamos entendiendo en principio de que la informalidad laboral ha crecido hasta un 76% en nuestro país, que es la cifra más alta, como lo vuelvo a mencionar. Entendiendo esa idea, las reflexiones y conclusiones que voy a compartir en este momento tratan de encontrar, ¿no?, una explicación a por qué la informalidad laboral ha aumentado. No basta con decir que sí, el COVID-19 pues generó mal para todos y también para el empleo informal. No es suficiente esa apreciación. Más bien, como grupo académico, como taller de investigación, lo preciso es ahondar en las causas, lo preciso es saber qué es lo que ha sucedido en nuestro país,
cómo se ha respondido ante esta situación, ante esta pandemia, ante la pandemia por COVID-19, en la política, a través de la política laboral, cómo la economía de nuestro país también ha podido dar soluciones a corto o largo plazo. Y vamos a comenzar. En primer lugar, el impacto del COVID-19 ha sido mundial tanto en la salud como en la economía de los países, afectando principalmente o especialmente a los países de América Latina, que son países del tercer mundo, países subdesarrollados, países con una economía dependiente. Y en el caso del Perú, la superación de la crisis sanitaria por el COVID-19 presentó un dilema, una disyuntiva entre priorizar la salud o cuidar de nuestra salud o la economía. Priorizar la salud o la economía fue la disyuntiva que la población tuvo que resolver en su momento frente a la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, en el caso peruano, para un sector importante de la población, para no decir el grueso de la población, la necesidad de trabajar y conseguir sus propios medios de vida contribuyó de sobremanera en el aumento de la informalidad laboral. Durante este periodo que se suscitó en la pandemia por el COVID-19, la preocupación por la salud fue importante, pero también más aún la preocupación por poder obtener los medios de vida, es decir, los alimentos tanto para sí, quien trabaja, como para su familia. Entonces, en ese sentido, durante la pandemia, las personas se vieron obligadas a tener que salir a las calles a ingresar, a introducirse en lo que es la informalidad laboral, en el empleo informal, ya sea como ambulantes, ya sea en algún negocio familiar, ya sea también en el campo. La actividad laboral no podía detenerse porque en el Perú, como bien se sabe, el grueso de la población vive del día a día, y la informalidad laboral, que ya se encontraba en un 70% al 2019, no podía ser de otra forma. La informalidad laboral no generaba, no otorgaba, mejor dicho, a las personas un sustento económico con el cual puedan afrontar la crisis sin tener que trabajar. No fue así, más bien, producto de la informalidad laboral generó de que las personas tengan que salir a trabajar, ocasionando un crecimiento de este fenómeno. Segundo, por el alto grado de informalidad en la relación laboral, el carácter del empleo en el Perú es de tipo informal, donde 8 de cada 10 son trabajadores informales. Es decir, 8 personas de 10 son trabajadores informales, mientras que 2 pertenecen al sector informal. 2 sí perciben sus prestaciones sociales y también los beneficios otorgados por ley. Ahora, esta situación, la caracterización que más o menos trato de hacer del empleo en nuestro país, que no es una novedad, por supuesto, la caracterización que nos indica de que el empleo en el Perú es informal preponderantemente, esta situación se asocia a menores ingresos, a peores condiciones laborales, a menor productividad, y crea, como lo decía anteriormente, condiciones favorables para el incremento de la informalidad laboral en nuestro país. Tercero, la informalidad laboral en el Perú es un problema multicausal y estructural que durante la última década ha persistido. Y digo que ha persistido porque se ha mantenido en una constante del 70% menos más, y ya en este último, desde el año pasado, ha aumentado, ¿no? Ha superado ese tope que era el 75%, entonces ha persistido. Ahora, las medidas adoptadas por el gobierno para afrontar el COVID-19 agravaron esta situación y perjudicaron a los sectores productivos, debido a que la pandemia llevó a los trabajadores y o desempleados a refugiarse en trabajos de baja productividad o en labores sin beneficios sociales ni prestaciones. Esto fue en realidad parte de
esto fue lo que se observó durante el 2020 en nuestro país. Esto es parte del contexto, mejor dicho, donde la informalidad fue como un caldo de cultivo para que haya más informalidad. Y vamos a ver también, en cuarto lugar, de que en el Perú durante el año 2020 y parte del 2021, la política laboral se orientó a la flexibilidad laboral. Un ejemplo claro de esto es la supervisión perfecta de labores, que, que se aprobó durante el 2020 y que se extendió por mucho tiempo para supuestamente conservar, ¿no es cierto?, la relación laboral. Así como también la política laboral se orientó a soluciones inmediatas que funcionaron a corto plazo, el retiro del CTS, el retiro de la AFP, entre otras decisiones, que no resolvían el problema estructural de desempleo y su correlato que es la precariedad laboral en nuestro país. Somos, según las estadísticas a nivel latinoamericano, somos el país con la mayor tasa de informalidad laboral. Y esto, a su vez, también tiene que ver con el empleo y el desempleo, ¿no? El empleo formal es mínimo en nuestro país y el desempleo es lo que abunda. Es decir, hay una población, en este caso de trabajadores, que está en busca de trabajo y que muchas veces no lo encuentran, ¿no? Esa es una situación de nuestro país que lamentablemente se ha agudizado durante el COVID-19, producto de políticas flexibilizadoras en materia laboral y también de políticas de decisiones inmediatistas durante este periodo. Ya a modo también de reflexión en materia económica y claro, también tomando en cuenta las partes de las políticas que se tomaron en ese momento, decimos lo siguiente. Quinto, la reactivación económica se limitó a préstamos financieros que no beneficiaron a la mayoría del sector económico, a ese grueso del sector económico que está constituido principalmente por micro y pequeño empresas, las llamadas MIPs. Es decir, lo que nosotros entendemos y es de conocimiento público es que los dos programas de Reactiva Perú que se implementaron en este periodo de pandemia no han podido cubrir ni el 20% de las empresas formales, porque más del 60% de los 60 millones fueron captados por grandes y medianas empresas. Y esa es parte de la realidad peruana que lamentablemente no logró o no permitió que la gente termine desempleada. Porque durante este periodo, como decía, casi 3 millones de peruanos fueron desempleados durante la pandemia. Entonces, la consecuencia inevitable fue el cierre de empresas, micro y pequeñas empresas, y un desempleo masivo que nuevamente contribuye, que suma a lo que es la informalidad laboral durante el periodo de emergencia sanitaria declarada por el gobierno. Y para concluir, ya a modo de reflexión o de perspectiva, como es parte de este módulo, la perspectiva es que el Perú a futuro puede desarrollar una estructura económica o una economía con menor dependencia y que también la economía y que el Perú en el sector económico puede invertir en tecnología, en ciencia, que permita la industrialización del país orientada, obviamente, orientada al fortalecimiento del mercado nacional. Y este mercado nacional, si es que nosotros tenemos una economía que produce lo necesario para las necesidades que tiene el país, ¿sí? Desde la alimentación hasta sus necesidades tecnológicas, si tenemos una economía destinada a la producción nacional, ¿sí? Lo que sucedería es que frente a una crisis económica o una crisis global como ha sido el COVID-19, el PBI y los indicadores, en este caso macroeconómicos, también los indicadores laborales, no serían tan afectados. La respuesta del país sería mucho más rápida y positiva, cosa que no ha sucedido en este momento, porque, como decía anteriormente,
América Latina y en el caso del Perú se caracterizan por ser una economía dependiente y atrasada. Entonces, más o menos la idea es, como reflexión, es que se pueda relacionar directamente la economía con el trabajo, donde la economía produzca lo necesario para las necesidades que tiene el país. Y de modo que, frente a una eventual crisis a futuro, no tengamos que consecuencias desastrosas y nefastas como ya la hemos visto en este momento, porque nuestra economía depende incluso hasta del abono de otros países. Y como se ha visto, pues, el alza de los productos de la canasta básica en nuestro país, por ejemplo, se debe a eso, ¿no? A un aumento que ha explotado, ¿no? Durante estos últimos meses, también a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que nos deja ver cómo esta dependencia de elementos tan básicos como el abono finalmente influyen y afectan a nuestra economía y también influyen y afectan en el empleo que en nuestro país se caracteriza por ser informal. Esa es más o menos la reflexión y conclusiones que he deseado compartir en este momento. El tema es por demás extenso, pero espero que lo brevemente compartido en esta oportunidad sea de ayuda para entender en qué situación nos encontramos como país respecto a la informalidad laboral y cómo ha afectado el COVID-19 en el año 2020 y 2021, ahora estamos en 2020, a este fenómeno que es la informalidad laboral, que forma parte de lo que es la economía informal. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que me escucharon en esta jornada y nos estamos viendo. Ha sido por tu exposición, ha sido muy dinámica. Bueno, finalizando, no sé si tienen algunas preguntas, algunos de los participantes en este momento. Pueden alzar su manito o simplemente activar su micrófono. Ya, me parece que no hay. Entonces, finalizando este magno evento, queremos agradecer nuevamente a los ilustres participantes y también a la comunidad académica que ha seguido esta sesión del módulo de Teoría General de Derecho del Trabajo correspondiente a las sesiones sabatinas académicas del taller Manzanilla. Esperamos que este módulo contribuya con el conocimiento, análisis y debate del derecho laboral, del derecho social, materia de la que somos fieles seguidores y representantes. El taller de investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Dr. José Matías Manzanilla, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien les habla, les agradece su presencia en este acto y los invita a nuestras próximas sesiones los días sábados a la misma hora. Muchas gracias.